Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días o quizás buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este podcast a través de un video. Mi nombre es Samuel Reyes, alias Sammy el Discípulo, y hoy tengo el privilegio de estar con el pastor Jorge Gastelum y queremos compartir un tema muy especial y muy importante para el crecimiento de la iglesia sobre todas las cosas. Entonces, hemos estado platicando, el pastor Jorge Gastelum y yo, entonces hemos visto la necesidad de la iglesia en estos tiempos y hemos visto también, claro, la mano de Dios obrar en nuestras distintas congregaciones, pero hemos tratado de hacer una pausa y tratar de reflexionar en una situación que por mucho tiempo se ha vivido dentro de la iglesia. Y quizás nosotros podemos culpar a infinidades de personas, pero déjeme decirle que hoy le vamos a compartir un tema quizás poco difícil, un tema quizás muy controversial, pero sobre todas las cosas un tema muy edificante. Sabemos que si estamos con Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, hemos estado orando, vuelvo a repetir, hemos estado platicando y hemos llegado a la conclusión de que si dentro de la iglesia mora el Espíritu Santo, esa es una iglesia victoriosa. Que si dentro de la iglesia hay unidad, es que es una iglesia que está avivada. Entonces, el tema que hoy queremos compartir se llama ¿por qué las personas se van de la iglesia? Y le vuelvo a repetir, ¿por qué las personas se van de la iglesia? Pero para tomar énfasis y agarrar un poco de contexto sobre este tema, sería también muy importante hacer un énfasis y enfatizar de verdad de una manera muy importante el por qué las personas primeramente llegan a la iglesia, en qué estado, en qué situación, en qué condición llegan a la iglesia, y de ese punto de partida nosotros tomar ese caminito y ver los pros y los contras y los defectos y quizás quién es el culpable, quién tuvo la culpa. Querían que pintaran la iglesia azul y fue morada y se fueron 20, entonces querían unas bancas verdes y fueron rosas, se fueron otros 15. Entonces ahora vamos a compartir un poco de esto y espero que usted esté cómodo, se sienta tranquilo y sobre todas las cosas piense de la manera más positiva. Mire, en este momento deje que el Espíritu Santo lo dirija para aprender, para escuchar, y no tome nada personal, porque aquí de esto se trata, de aprender, y el que más aprende es el que más avanza en la vida cristiana. Así que vamos a comenzar y le voy a pasar la palabra al pastor Jorge Gastelum. Claro que sí, gracias Sammy. Como bien nos está diciendo Samuel, mi nombre es Jorge Gastelum, soy pastor aquí en Nogales, en la Iglesia de Dios Vida de Fe. Y sí, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Y pienso también que debemos de partir por qué llega a la iglesia las personas. Y yo creo, o en mi experiencia, en lo que yo he visto, y sin tomarlo personal, tratando de ser un poco o lo más objetivo que se puede, la mayoría de las personas que se van de la iglesia llegaron porque nacieron en la iglesia o desde muy pequeños los llevaron a la iglesia, y cuando tuvieron la oportunidad de decidir, decidieron alejarse de la iglesia. No es algo que sea general, pero es algo que se ve normalmente, ¿no? Que las personas que normalmente se van de la iglesia llegaron desde muy pequeños o nacieron en ellas. Ahora, también muchas personas han llegado, como dijiste hace un momento, por alguna necesidad. Llegaron porque estaban enfermos y necesitaban sanidad, o algún familiar estaba enfermo y necesitaba sanidad, fueron sanados y se están un momento ahí en el templo, en la iglesia, y cuando viene algún periodo de prueba o de lucha, pues desisten y se alejan. Pasa algo curioso en este tema, que es que en las iglesias parece que abrimos la puerta de enfrente y no cerramos la puerta de atrás. Entonces llega gente y se nos va gente por la puerta de atrás, ¿no? Entonces como que siempre está circulando
personas dentro de la iglesia, pero yo creo que cada uno conoce a alguien que se fue de la iglesia por diferentes motivos, pero tendríamos nosotros que cuestionar primero eso, ¿por qué llegaron a la iglesia? Y luego, ¿por qué no se mantuvieron, ¿no?, dentro de la iglesia? Y ahí se desprenderían infinidad de temas. Hace no muchos años yo me pregunté también eso, ¿por qué la gente se iba de la iglesia? Y le mandé mensajes a algunas personas que conocía que estuvieron en iglesias donde había estado, preguntándoles eso, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y la mayoría de ellas, el 80%, me respondió que no sabía, que no fue ni por una mala cara que les hizo alguna persona, el pastor o algún miembro, no fue porque no los saludaron, no fue porque los trataron mal, no fue porque tuvieron conflictos, etcétera. La mayoría, el 80%, me dijo que no sabía, que estaban bien, que se sentían a gusto, pero que decidieron irse, nada más. Y ese 80% desafortunadamente no se fue a otra iglesia, sino que se fue de los caminos del Señor, pues, ¿no? Entonces, si una persona se va de una iglesia y va a otra y allá se siente bien, tranquilo, a gusto, pues está bien, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema, pero el problema es ese, que muchas de nuestras personas, de mucha de nuestra gente se va, pero se va del camino del Señor, no solamente de la iglesia, ¿sí? Así es. Yo creo que también pienso, cuando hablamos de las personas que vienen a la iglesia, siempre en una congregación hay de todo, y no me refiero a personas malas, ni tratando de juzgar a alguien de su forma de ser, sino que hay de todo en el aspecto de edades. Hay niños, jóvenes, adultos y personas que ya están, incluso a veces llegan a la congregación personas, o ya están en la congregación, personas que ya están a punto de partir. Entonces, es muy interesante cómo, y yo siempre lo he dicho, un desafío de los más grandes que me han hecho a mí es: Samuel, tú tienes potencial para ser pastor. Y yo digo, no, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero esa clase de problemas, porque ser pastor conlleva una responsabilidad tan grande, tan inmensa, porque en cierto aspecto estás a cargo de personas que pueden tener un trabajo profesional, que pueden ser unas personas con un intelecto muy avanzado, pero espiritualmente pueden llegar como unos niños a la congregación. Entonces, hay infinidades de cosas, infinidades de características que se mueven dentro de la iglesia, personas que tienen una vida emocional muy drástica, a veces son muy felices, otras veces son muy enojones, y luego empieza el clásico: ay, es que la hermana no me saludó, es que el hermano no me dijo esto. Y es muy curioso porque yo a mis 26 años he tenido la oportunidad de servir en muchas áreas, como misionero, compartiendo la palabra, ayudando a las personas. Entonces, hay muchas historias, demasiadas historias de personas que han venido al Evangelio, han tenido un encuentro con Cristo y han permanecido. Pero también conocemos a las personas que han estado en el camino, les ha gustado escuchar la palabra, pero por diversas situaciones no han permanecido. Entonces, es difícil. Yo creo que usted como pastor no me va a dejar engañar, que es muy difícil tratar de asimilar o tratar de hacer un énfasis en las personas que sí van a permanecer y las personas que solamente están, vamos a decirlo de esta manera, están dudando si realmente tienen una fe genuina, si realmente la fe en Cristo es lo que las va a sacar de la situación que tienen. Sí, fíjate, porque ahorita que decías hace rato que personas te han dicho que deberías de empezar a pastorear o buscar un pastorado, y que dices, no me gustaría por esto y esta razón. Tienes hasta cierto punto razón, porque no estamos tratando con clientes, no estamos tratando con cosas, no estamos tratando con animales, estamos tratando con personas. Y
el trato con las personas es lo más delicado y también es lo más difícil para todos, porque nosotros como pastores y toda la gente que está en el camino del Señor, no nomás los pastores o los que tengan algún otro ministerio, servimos a Dios a través de las personas y a veces no nos damos cuenta de eso y decimos, no importa que se vayan de la iglesia, otros vendrán o si no están aquí es porque nunca estuvieron o ese tipo de cosas como diciendo, no importa si alguien llega y se va, pero no, realmente como bien estás diciendo, los pastores tenemos como una carga distinta por las personas y sí nos importa si se van de la iglesia y tratamos o buscamos a esas personas. Yo he visto últimamente en el Facebook, se vio mucho, ya no lo han puesto otra vez, pero estaban posteando mucho que las ovejas son aquellas que se dejan pastorear. Y si no te dejas pastorear, pues no eres oveja y como diciendo, no importa lo que hagas. Pero no, pues Jesucristo fue muy claro cuando Él dijo la parábola de la oveja perdida, dijo, dejó las 99 y fue por la que estaba perdida, pase lo que pase. O sea, independientemente de la condición, de la actitud, de lo que sea, Él tuvo que ir por ella o Él fue por ella por amor. Pues entonces ahí ya entramos como en otro tema, ¿no? De decir, nos importa porque son personas, ¿no? Es. Que es donde estaba partiendo desde ese punto. Pero también buscamos que la gente permanezca en la iglesia. Y ahorita que estabas diciendo, estas hermanas o XY hermana que trae a gente y que tú ves como esa madera si van a estar o no, cada uno debe de tomar como esa decisión, ¿no? En la Biblia hay una parte en el Evangelio, en los Evangelios, cuando se acerca este joven rico, ¿no? Que aparece ahí, que realmente era un hombre principal, ¿no? Pero pues, le ponen el subtítulo ahí, el joven rico. Pero era un hombre principal y se le acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús pues primero lo confronta diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Pero luego le dice, ¿conoces los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y este hombre le contesta, no solamente que los conoce, dice, sino desde mi juventud los sigo, dice. O sea, está diciendo, desde mi juventud yo estoy guardando esos mandamientos. Y Jesús como que le está diciendo, bueno, la primera parte ya la tienes hecha, es como los que llegan a la iglesia, ¿no? Conocen la palabra, ya están aquí y conocen la palabra. Y ahora Jesús le está diciendo, ahora vamos a la segunda parte. Ahora para que tengas la vida eterna, porque le dice él, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea, en otras palabras le está diciendo, sigue mi camino y renuncia a todo y vas a tener la vida eterna. Y este hombre se entristece porque dice la Biblia que era muy rico, ¿no? Y luego ya Jesús lanza una disertación ahí, pero quedándonos hasta ese momento de la palabra, no es que tengas que renunciar literalmente a todo, sino estar dispuesto a renunciar. Termino con esto la idea. Hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es muy bueno, se los recomiendo. Y hay una continuación de ese libro que se llama El Regreso del Caballero de la Armadura Oxidada. El primero te confronta a ti para superarte, ¿no? En cosas internas. Y el segundo es ya como para parejas, para matrimonios. Y hay un momento, es un libro que está escrito como cuento, está muy interesante, no sé si lo has leído. Y en la segunda parte del libro, en el regreso del Caballero de la Armadura Oxidada,
el caballero y su esposa, que se llama Julieta, se lanzan a la búsqueda. Pues él estuvo fuera mucho tiempo de su casa y cuando regresa ya no hay ese embone que había antes en su matrimonio, ¿no? Ya Julieta se dedica a hacer cosas, tuvo que ser independiente porque él no estaba, etcétera. Y entonces se lanzan a la búsqueda de volver a encontrarse, ¿no? y de tener un buen matrimonio. Y llega un momento en el que se separan en esa búsqueda y Merlín, que hace la función de Dios, digamos, se les aparece a ambos en ciertos momentos de esa búsqueda. Y llega un momento en que el caballero lo llama a Merlín y Merlín se aparece y le dice: no entiendo a las mujeres, no entiendo a mi esposa, a Julieta. Y Merlín le dice: te voy a contar una historia que nunca sucedió. Estaba Adán en el Edén y se le aparece Dios y le dice: Adán, estás muy solo, te voy a hacer una compañera, una mujer. Y Adán dice: suena interesante. Y luego, ¿qué es una mujer? Mira, una mujer es tu compañera. Ella va a hacer todo lo que tú le digas, ella lo va a hacer. Ella te va a atender, te va a hacer la comida. Cuando tú estés cansado, llegues cansado de tu trabajo, ella te va a dar masaje, te va a ayudar para que descanses. No te va a rezongar de nada. Ella va a estar de acuerdo con todo lo que tú digas. Y dice Adán: suena bien. ¿Qué tengo que hacer para tener a esa mujer? Muy fácil, le dice Dios: dame tu ojo derecho, tu brazo derecho y tu pierna derecha. Y entonces Adán le dice: ¿y qué me das por una costilla? Y entonces le dice Merlín: por la tacañería del hombre tiene la mujer que tiene. Y entonces el caballero le contesta: bueno, había que renunciar a mucho para obtener esa mujer. Y entonces Merlín le dice: espérate, Dios no le dijo que se lo iba a quitar, le dijo que estuviera dispuesto a renunciar a su ojo, a su brazo y a su pierna. Pero quizá al final no le iba a quitar nada de eso, nada más quisiera que estuviera dispuesto a renunciar. Como la historia de… Lo mismo sucede en la iglesia. Tienes que estar dispuesto a renunciar. Entonces, mucha gente que, como bien dijiste al principio o hace un momento, tú ves si tiene madera, por decir de alguna manera, de si se va a quedar o no. Y los que se quedan son como ese joven rico que ya están guardando los mandamientos o guardando la palabra o conocen la palabra, pero tienen que ir a la siguiente parte: estar dispuestos a renunciar a todo, a lo que Dios les diga que tengan que renunciar. Ahora, insisto, no es muchas de las veces que tengas que hacerlo de manera literal, ¿no? Es estar dispuesto a hacerlo. Ahora, si ya Dios te dice: deja todo y sírveme de tiempo completo, pues ya es distinto. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, pues Jesucristo dijo: ahí donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro, pues. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está con el Señor, está en la iglesia en ese sentido, ¿no? Sabemos que la iglesia no nos otorga la salvación en sí, pero si está ahí nuestro corazón en el camino del Señor, ahí va a estar nuestro tesoro, pues. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. Luego la gente se molesta con Jesús o empieza a decirle: ¿y quién puede obtener la salvación? Y Jesús le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y luego termina esa parte de la escritura diciendo Pedro: nosotros dejamos todo y ¿qué de nosotros? Bueno, le dice Jesús, aquellos que hayan dejado padre, madre, esposa, hijos, que hayan renunciado a todo por el reino de los cielos, dice, van a tener su recompensa en este tiempo, pero sobre todo en el siglo venidero, la vida eterna, que es lo que estamos buscando. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la gente permanezca en la iglesia para la vida eterna, no para llenar bancas o llenar sillas, sino para la vida eterna. Entonces, la gente que se va de la iglesia normalmente se queda en esa primera parte, de conocer la palabra, de conocer el servicio,
de conocer incluso a Dios, pero ya cuando viene esta segunda parte donde el Señor les dice renuncia, ahí ya no hay como esa disposición a renunciar, ¿no? Así es. Y pensando en todo lo que está diciendo Pastor Jorge, hay algo también muy importante, Pastor, lo creo de esta manera. Hermano, si usted sabe que tiene un problema y yo sé que tengo un problema y sabemos de qué pie estamos cojeando, como dicen, entonces no se vaya contra el pastor, no se vaya contra los líderes, no se vaya a golpear a la iglesia, mejor arregle su situación. Es bueno tomar pausas, no hay ningún problema, no le van a decir nada porque ya no va a dirigir, no le van a decir nada porque ya no está sirviendo. Tome una pausa, entonces organice su vida espiritual y luego siga adelante. Porque muchas de las situaciones, yo creo, pastor, son por problemitas que se podría decir que ni al caso. Entonces de ahí surge una pequeña flama que se va convirtiendo en una llama inmensa. Entonces evite los problemas, evite los chismes, evite las cosas que no son buenas y venga a buscar palabra, venga a buscar de Dios, porque a través de su testimonio, su hijo que no viene a la iglesia, su esposo, su esposa, su mamá, sus hermanos van a venir. A través de su testimonio, yo sé que eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida. La vida es muy corta, 80, 90 años aquí en la tierra y después nuestra alma es eterna. ¿Y dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Entonces, pastor, vamos ahora al tema central de lo que queremos hablar en este podcast. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las posibles, vamos a decirlo, fallas que hay dentro de la iglesia, el por qué las personas se alejan de la congregación. Entonces, tengo algunos factores por los cuales las personas se alejan de la iglesia y espero que si nos encontramos identificados en alguno de estos factores, nosotros podamos reflexionar. Miren, no se trata de buscar culpables, sino de encontrar la solución. No se trata de buscar la iglesia perfecta, sino de perfeccionarnos conforme el corazón de Dios. De eso se trata, de perfeccionar nuestra vida conforme el corazón de Cristo, de lo que fue plasmado en el Evangelio, de eso. No sé, iglesia perfecta no la vamos a encontrar, y menos con nuestra forma de ser, nuestros caracteres totalmente diferentes. Entonces, pensando en eso, hay algunos factores y uno de los que tenemos aquí es malas decisiones. Y no sé qué le gustaría compartirnos acerca hablando de malas decisiones, podemos decir, quizás las personas no están muy seguras de sí mismo, de haber tomado un cargo en la iglesia o de haber tomado alguna actividad y decir, ¿sabe qué, pastor? ¿O sabe qué, líder? Sí, yo me hago responsable, pero al fin de cuentas tenía muchas ocupaciones o etcétera, y encontró hasta el momento de sentirse saturada, de decir, yo no quiero saber nada de esto. Bueno, sí, suele pasar por tomar esas decisiones para las cuales yo creo no estaban preparada la persona llevarlas a cabo. Ajá. Y normalmente ese tipo de personas tienen que ver con lo emocional. Ajá. Son personas que son muy emocionales. Ajá. Y que te dicen que sí a todo. Ajá. Y no le sacan la vuelta a nada, pero al momento de estar haciendo las cosas sienten esa presión. Ajá. Y se sienten tan presionados que al final explotan y dicen, nadie me está ayudando a hacer el trabajo, lo estoy haciendo yo solo o yo sola, ni siquiera el pastor me está ayudando, y empieza ese tipo de situaciones y explotan. Entonces dejan de venir a la iglesia 1, 2, 3 domingos, aunque se les busque y todo. Deciden irse, pero también está el otro lado de las malas decisiones. Ahorita que mencionabas esa frase, las malas decisiones tomadas dentro de la iglesia, hablando de lo que estamos diciendo, de tomar una responsabilidad dentro de la iglesia. Ajá. Y que no estaba
emocionalmente o espiritualmente preparada la persona. Ajá. Pero también está las malas decisiones que se toman hacia afuera de la iglesia. Ajá. En el caso, yo creo que es como lo más común. No quiero generalizar porque trato de no generalizar en este sentido para que no se sienta mal nadie. En el caso de los jóvenes, es muy natural o normal, no sé cómo decirlo, que tomen una mala decisión hacia afuera, con la pareja principalmente. Insistimos tanto dentro de la iglesia, no te unas con yugo desigual, que el cerebro, yo creo, de ellos nunca capta el no y parece que le dice únete con yugo desigual y se van con el primer jovencito o jovencita afuera y se ponen de novios y normalmente toman esa mala decisión que los lleva a alejarse de la iglesia. No, pastor, ella va a venir. No, él va a venir. Y normalmente vienen 1 o 2 domingos mientras se están quedando de novios, ¿no? Ya luego que cumplen su cometido, pues ya no regresan a la iglesia, ¿no? Y se casan y es todavía peor ese asunto. Es una mala decisión. Otra mala decisión que se toma hacia afuera de la iglesia es el trabajo. A veces se toma un trabajo que te aleja de Dios o te aleja de la iglesia. Yo no estoy diciendo no trabajes el domingo, no estoy hablando de eso, sino que tienes que tú hacer los tiempos para poder estar reuniéndote, ¿no? De no enfriarte, porque esa es una mala decisión también que se toma hacia afuera de la iglesia. Y como esa, hay bastantes malas decisiones que uno toma hacia afuera, que tiene que ver casi todas ellas, las que se toman hacia afuera, con la compañía, con la gente con la que te juntas. Tiene mucho que ver con eso, porque depende mucho esas personas. Te digo, normalmente son muy emocionales. Dependen mucho de esas personas, de lo que las otras personas piensan de ellos. Entonces, sí se toman malas decisiones dentro de la iglesia, malas decisiones dentro de la iglesia al no estar preparados para tomar cargos, pero también hacia afuera de la iglesia en esos puntos que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otra? Y fíjese, ahora vamos a pensar en esto ahora, porque estamos hablando, ¿no?, de las situaciones que vienen de parte de la congregación, ¿no? Pero ahora voy a hacer esta pregunta, pastor, con mucho respeto. ¿Hay pastores, hay líderes, hay copastores, etcétera, que sean malos para dirigir una iglesia? Sí hay. Y también, yo me acuerdo, yo fui copastor, fui pastor asistente ahí en Hermosillo, y yo hacía todo lo que el pastor hacía, excepto tomar las decisiones fuertes, ¿no? Que es poner a alguien en disciplina, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces me sentía cómodo porque yo predicaba, enseñaba, opinaba en la junta de líderes, se respetaba la opinión. El pastor decía, si Jorge dice algo, es como si yo lo dijera, etcétera, ¿no? Porque era su asistente, era su copastor. Y podía darme el lujo, entre comillas, porque es entre comillas, de que no me cayera bien algún hermano y poderlo expresar. Pero como pastor, ya tú no puedes hacer eso, pues. Y no es que alguien de la iglesia me caiga mal ni nada de eso, sino que tú tienes que crecer en esa área y madurar en esa área. Y te platico una anécdota rápida así, en ese sentido. Estábamos en una junta de líderes en esa iglesia que te digo, donde yo estaba de pastor asistente. Bueno, mi esposa y yo estábamos de copastores. Y no sé, no recuerdo ni qué decisión estábamos tomando. Pero una hermana se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo por esta y esta razón. Es que, y ya como que se empezó a abrir y dijo, bueno, les voy a decir lo que algunos piensan, ¿no? Entonces como que fueron a hablar, o ella estuvo en esa conversación
y escuchó lo que algunos hermanos o líderes pensaban, que no estaban en esa junta. Entonces dice esa hermana, bueno, le dice el pastor, ¿qué es? Ya habló, ahora termínenos de decir. Bueno, es que algunos piensan que a usted lo maneja Jorge. O sea, que él está detrás y él toma las decisiones y usted nada más dice que sí. Bueno, nos reímos porque no era cierto. ¿No? Este pastor, Sí. aparte de ser muy sabio, muy inteligente, jamás se iba a dejar manipular por mí, ¿no? Ni por nadie. Entonces nos reímos y le explicamos ahí a la hermana. Entonces me di cuenta yo en ese momento que quizá yo estaba dando opiniones o tomando decisiones que no le agradaban a algunas personas y era como que a mí no me importaba si les agradaba o no. Entonces sí, era como una especie de un mal ministerio de mi parte, ¿no? Estoy hablando en primera persona. Pero cuando ya empezamos a pastorear una iglesia, tú ya no puedes pensar de esa manera, entonces tú tienes que madurar en esa área y no dejar que las personas te ahoguen en ese sentido y digas, me cae mal fulano hermano, fulana hermana no. Y esos pastores o esos líderes o esos copastores que se comportan de esa manera necesitan madurar en esa área. Así es. De poder decir, de poder empatizar con cualquier hermano. Todas las personas, todos los hermanos que llegan a una congregación, uno tiene algo que aprenderle a esas personas y tienen algo que aportar a tu ministerio y a la iglesia. Hay un libro muy viejo el autor es McDowell, John McDowell, es de la Iglesia de Dios el libro, que se llama Una iglesia balanceada y precisamente habla de eso, cómo la iglesia no puede tener en una sola persona todos los dones y ministerios, sino habla de que la iglesia tiene que ser balanceada porque tienen que repartirse los dones y ministerios en todos los hermanos. Entonces, las personas que llegan, independientemente de su carácter o de la manera de ser, algo tienen para aportar a la iglesia. Entonces, el pastor o el líder necesita madurar esa área. ¿Sí? Amén. Creo que también es igual, pensando en todas estas cosas, es muy, muy importante, hermanos, y pensar en que nosotros tenemos que estar primeramente conectados con Dios, primeramente conectados con el Espíritu Santo. Así es. Para que a través de todas esas situaciones, Dios sabe cómo somos, Dios sabe quiénes somos, Dios sabe hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, pienso que es tan importante no descuidar esa área de nuestra vida espiritual para que el ángel de Jehová permanezca en nuestras vidas. Porque sí hay, hermanos, y se va a escuchar feo de mi parte, pero sí hay malas personas que dirigen la congregación. Entonces, la única persona que nos va a cuidar de todo eso es Dios. La única persona que nos va a cuidar de todas esas infinidades de personas que solamente están para destruir a las ovejas, que solamente están para golpear a las ovejas. Entonces, creo, pastor, que es muy importante, porque yo lo he vivido, es tan importante permanecer en la palabra, permanecer en la presencia de Dios, porque Claro. hay cosas que tú no vas a ver y que nunca las vas a entender, pero Dios sí lo sabe. Así es. Por eso te digo, sí hay esos malos dirigentes, pero ellos mismos necesitan madurar esa área. Amén. Tú como pastor o como líder no tienes por qué tomarte las cosas personales. Así es. Porque no es en contra tuya. Así es. Me viene a la mente lo que Dios le dijo a Samuel, pues no te están desechando a ti, Así es. me están desechando a mí. Amén. Entonces, cuando le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No? Así. Entonces, y es lo mismo en este sentido. Te digo, esas personas que hacen eso necesitan madurar esa área porque no es personal contra el pastor,
como muchas veces no Ajá. es personal contra el miembro, Exacto. aunque Ajá. el miembro se sienta de esa manera, ¿no? Exactamente. Y sí habrá ocasiones en que sí sea personal, pero te digo, como dije hace un momento, si se toma o se torna personal, tenemos que entender que no estamos tratando con trabajadores, Así es. no estamos tratando con objetos, estamos tratando con personas Ajá. que sienten y que piensan. Bien. Y entonces tenemos, insisto, que madurar esa área para no hacerlo personal, Bien. para poder empatizar con el miembro y que el miembro pueda empatizar con el pastor, porque es todo, pues no, cada cabeza es un mundo y no sabemos si yo dije algo que probablemente no lo dije a propósito, adrede, para lastimar a alguien, pero lastimé a alguien. Ajá. Entonces, si yo no sé que lastimé a esa persona, Ajá. no puedo yo remediar eso, Ajá. ¿no? Y si lo sé, no puedo decir, pues no me importa, yo lancé la palabra y él sabe, no, uno tiene que tener la suficiente madurez y humildad para poder decir, lo que dije no lo dije por ti, no fue Así a es. propósito, no fue adrede, yo no conozco lo que estás viviendo en tu intimidad. Y si te lastimé con eso, pues discúlpame, no fue a propósito. Pero si el que dirige ya lo torna personal, lo hace a propósito, él debe de tener lo que estás diciendo tú, un encuentro con Dios Así es. y él también sostenerse en la palabra y en la presencia del Espíritu Santo para que no siga esa situación, porque así como lo hizo con alguien, lo va a hacer con alguien más y con alguien más. Y se torna ese círculo vicioso hasta que su mismo ministerio termina, o sea, no se va a quedar para siempre haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Y creo que también es importante pensar en no jugar al teléfono descompuesto, a jugar al teléfono descompuesto. Entonces, una vez yo recibí un consejo de un misionero, un amigo mío, que me dijo, cuando tú tengas un problema, así como usted lo está diciendo, pastor, de que hayas escuchado algún malentendido, tú ve directamente con la persona y dile, mira, ¿sabes qué? Entendí esto, entonces quiero hablar sobre esta situación que está cargando mi corazón. Entonces, hablar y no jugar al teléfono descompuesto, de que le dices a uno, le dices a otro, y al final, a todas las personas que les dijiste, te están viendo que tú estás y te dicen, ya quedó. Ahora está bien él y nosotros nos quedamos enojados por lo ¿Sí? que le hicieron. Sí, eso es muy importante, es muy buen consejo el no hacer un teléfono descompuesto, sino ir directo. Yo recuerdo también con este pastor, te digo, es una persona muy, muy sabia, que pues es como un padre para mí. Ajá. Y pues nos llevábamos precisamente con una relación así, padre e hijo. Y precisamente en esas juntas que te digo que hacíamos, hubo un momento en el que yo me pasé de la raya en cuanto a llevarme con él, ¿no? En la carrilla, como dicen. Y sí, no dijo nada, él enfrente de las personas no me dijo nada. Pero fue conmigo directo al siguiente día, ni siquiera en ese momento, al siguiente día que íbamos a tener una reunión, un culto de oración, y me dice, Jorge, ven, quiero platicar contigo. Y me dijo, no me gusta, o sea, está bien reírnos, está bien, pero creo que te estás pasando de la raya. Y te lo digo aquí de frente, sin enojo, sin nada, así, normal, te lo estoy platicando para que, como decimos, ¿no? Bájale 2 rayitas, ¿no? Y yo no lo tomé mal, pues. Yo no me sentí mal con él, ni le dije, no aguanta nada, ¿no? Ni nada de eso. Le dije, de acuerdo, entonces está bien, tiene razón. Y sí, pues, nuestra relación sigue todavía mejor que antes, ¿no? Nos hablamos por teléfono y duramos más de 40, 50 minutos platicando por lo mismo, ¿no? Porque tenemos esa relación. Pero te imaginas si en ese momento él me hubiera dicho eso,
o en el momento de la junta me lo dice y ya pues enojado o triste o molesto, pues yo también hubiera hecho lo mismo y a lo mejor no me hubiera ido a la iglesia, ¿no? Pensando eso. Entonces sí es muy importante ese consejo, ir directo, ¿no? Y no andarse entre las ramas tampoco en ese sentido. Así es. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema. Entonces, otra de los factores, que quizás, probablemente lo voy a decir así, con mucho sarcasmo, probablemente sea la situación por cual las personas se van de la iglesia es por falta de oración y lectura de la palabra. Sí, caemos en lo mismo en lo que estábamos diciendo hace un momento. Como que tenemos esta primera parte. En el caso mío personal, yo llegué a la iglesia por una necesidad de amor. Llego a la iglesia y siento que esa necesidad es suplida en mi vida. Y hablo de amor, no de amor de pareja, sino de amor en general. Y en el grupo de jóvenes de ese momento siento suplida esa necesidad, y con el pastor que estaba y con hermanos. Y yo me recuerdo que no me perdía ni una reunión, y era en el tiempo en el que había reunión el lunes y el martes, el jueves, el sábado y el domingo, y yo iba a todas las reuniones, sea de hombres o de damas o de jóvenes, yo iba, porque sentía suplida esa necesidad, ¿no? Entonces, llegas tú con esa necesidad, sea cual sea, tú llegaste con una necesidad quizá distinta, y alguien que nos está viendo llegó con una necesidad distinta a la iglesia y sintió suplida su necesidad en ese momento. Pero de ahí tienes tú, cuando pasa eso, de ya está suplida tu necesidad, brincar al siguiente paso, pues, ¿no? Que es precisamente eso. ¿Cómo está tu vida espiritual? Ahora, ¿cómo está tu vida de lectura y oración? Entonces, no significa que tengas que estés orando las 24 horas del día o que estés leyendo las 24 horas del día, sino que tu tiempo en la presencia de Dios sea eso. Amén. Tiempo en la presencia de Dios. Y que tu tiempo en la palabra de Dios también sea eso. Amén. Tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de la persona que está al frente, si tiene o no comunión con el Señor. Y lo mismo pasa que el que está enfrente se da cuenta con las personas que están sentadas en las sillas, si tienen o no esa comunión. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Así pues. es. Entonces, si no hay lectura, si no hay oración, tú no puedes dar eso tampoco, ¿no? Entonces, sí, creo que la falta de lectura y oración también es algo que aleja a las personas o se alejan de la iglesia. Pero te digo, tienen que dar ese brinco, ¿no? Ese brinco de primero ya suplió el Señor tu necesidad primaria, sea cual sea esa por la cual hayas llegado a la iglesia. Ahora, lo segundo es, ¿tú qué vas a hacer ahora? ¿Vas a leer la palabra, vas a orar o vas a quedarte así nada más, no? Yo creo que sumamente importante. Sí, ya para concluir, quisiera hacer un comentario así a breves rasgos. Muchas veces, hermanos, o cualquier persona que nos esté viendo, yo he fallado pésimo, he cometido muchos errores, he caído, me he levantado, he caído 2 veces y luego otra vez me he levantado. Pero de cada una de esas cosas yo me hago responsable, totalmente responsable. Así es. Pero esto es lo importante, que lo único que me ha detenido de no dar un paso fuera, no de la religión, sino de Cristo, ha sido la presencia de Dios, ha sido la oración, ha sido en el último instante donde yo ya estoy a punto de decir, ya se acabó esto, ya es demasiado, siempre está Dios así, ahí siempre está algo, y lo pienso, pastor, como el Espíritu Santo que sella nuestros corazones. Y no sé, como le digo, ya para concluir, no sé, pastor, si usted alguna vez ha dicho o ha llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Ya, no creo que… Sí, te digo, en mi primera etapa, digamos, de cristiano, yo cuando llegué a la iglesia, a los pies del Señor,
yo llegué, te digo, con esa necesidad. Pero me alejé de la iglesia un año y fui a otra iglesia por una temporada también y me volví a alejar de esa iglesia hasta que llegué a una tercera iglesia donde ahí ya permanecí hasta la fecha, gracias a Dios. Pero sí he sentido eso, pues, ¿no? Decir, hasta aquí. Pero precisamente eso, el Espíritu Santo cuando te sella y que tú sabes que te vas al mundo, Ajá. pero ya ni siquiera pecas a gusto, pues, porque ya sabes, ya conoces la palabra. Entonces, sí, uno tiene que mantenerse, como estás diciendo tú. Yo 2 veces he caído, pero lo que me ha mantenido o lo que me ha hecho regresar a la iglesia, en este caso, es la misma presencia de Dios, ¿no? El mismo Espíritu Santo que me está de alguna manera forzando a eso, ¿no? Y lo otro también es, como bien dijiste, hacerse uno responsable de eso, ¿no? De tu caída. No tiene la culpa ni el pastor, ni el hermano, ni la hermana. Uno mismo. Y algo que es muy interesante que uno tiene que hacer en esos casos, porque normalmente nosotros le decimos a las personas, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a fallar. Entonces, mira a Cristo, porque Él no te falla, pero yo sí. Entonces ya tú te estás dando permiso para precisamente eso, fallar. Y termino con esto. Así es. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Y eso te forza a ti a ser mejor. No significa que seamos perfectos, eso es claro. Pero yo sí le digo a las personas, véanme a mí, ¿no? Si se supone que yo estoy imitando a Cristo, véanme a mí, porque eso a mí me obliga a estar bien con el Señor, a no fallar, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que Pablo lo estaba diciendo en ese sentido de decir, no que él fuera perfecto, no que él fuera el mejor, sino que a él lo forzaba precisamente a eso, a no fallar al Señor. Y si no le fallaba al Señor, obviamente no le iba a fallar a los hermanos. Se hizo responsable de los errores que él cometió, sí, pero eso no lo excluyó de seguir siendo imitador del Señor. Y lo mismo, pues, nosotros, y lo mismo con nosotros es igual. No, somos responsables de nuestras caídas, pero una vez que nos levantamos, tenemos que ir sobre eso, imitar al Señor y decirle a las demás personas también lo mismo. Imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo, ¿no? Para, insisto, obligarnos a ser mejores cada día, ¿no? Y con eso termino. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir haciendo esta clase de podcast y faltó algo de contenido, pero tenemos un tiempo muy, muy limitado que tenemos que respetar también. Entonces, espero que pueda haber sido un tema para reflexionar en su vida. Y créame que para cada uno de nosotros también. Pastor, de antemano me encantó el último comentario, porque es verdad, tenemos que ser el ejemplo en cierto aspecto. Entonces, sigan adelante, sigan creciendo. No estamos buscando gente perfecta, sino dispuesta. Entonces, nosotros tenemos que tomar la batuta de nuestra propia vida. Y ya para terminar, me gustaría que hiciera un comentario algo de su iglesia, qué días tiene las actividades o cómo va a estar, cómo va a funcionar después de lo que está pasando con lo del virus. Ya estamos entrando aquí en Nogales en lo que le llaman la nueva normalidad, ¿no? Nosotros estamos ubicados en calle Sierra Los Ajos y esquina con Sierra Santa Cruz, en la colonia Buenos Aires, pegado a la línea. Tenemos servicio, o vamos a empezar el domingo que es 15, 16 a las 10:30 de la mañana, un servicio con el templo al 40% de capacidad de lo que está pidiendo las autoridades, siguiendo todos los protocolos. Domingo 10:30 de la mañana y el segundo servicio a las 12 de mediodía. Vamos a tener esos 2 servicios en domingo, y el miércoles tenemos servicio a las 6:30 de la tarde aquí mismo en el templo.
Y pues las transmisiones que tenemos en vivo o en la página en Facebook, que es Iglesia de Dios Vida de Fe, ahí lo pueden buscar en Facebook y ahí van a ver los videos o las transmisiones que tenemos. Pero va a ser así, el domingo va a ser 10:30 de la mañana y 12 de mediodía los servicios a partir del siguiente domingo, que es 16, ¿no? de agosto. Domingo 16. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Si ustedes están viendo este podcast a través de mis redes sociales, les invito a que me sigan. Si es por medio de YouTube, de igual manera que me sigan. Y si es por el canal de Pastor, sus redes sociales, igual también únanse. Que Dios me los bendiga y muy pronto vamos a estar subiendo nueva música. Bueno, Dios me los bendiga y sigan adelante. Dios les bendiga.